En marzo de 2011, la comunidad de Arlington, Texas, se vio sacudida por un crimen atroz que marcaría la historia penal del estado. Stephen Lovey Nelson, un joven con un pasado criminal turbulento y un historial marcado por la violencia, irrumpió en la North Point Baptist Church, dejando tras de sí una estela de dolor y conmoción. El brutal asesinato del Rev. Clint Dobson, pastor de la iglesia, junto con la violenta agresión a su secretaria, constituyó uno de los casos más impactantes de la última década. La sentencia de muerte que recayó sobre Nelson y su posterior ejecución en febrero de 2025 cerraron un capítulo sangriento que, a pesar de haber transcurrido más de una década, sigue siendo recordado y debatido en círculos sociales, políticos y religiosos de Estados Unidos. El caso de Nelson no solo puso de manifiesto la aplicación del sistema de justicia penal en Texas, conocido por sus estrictas medidas en casos de pena capital, sino que también reavivó la discusión sobre los orígenes de la violencia y la influencia de un pasado complicado en el devenir de un individuo. En este reportaje, exploraremos detalladamente cada fase del proceso, desde los primeros indicios de una infancia marcada por el abuso y la negligencia, pasando por el crimen en sí, hasta llegar a la condena y la ejecución que culminaron con la vida de un hombre que, pese a sus intentos por evadir la responsabilidad, no pudo escapar de su destino. Stephen Lovey Nelson nació el 18 de febrero de 1987 en Ada, Oklahoma, en el seno de una familia disfuncional y marcada por la adversidad. Desde muy pequeño, Nelson se vio envuelto en situaciones de abuso y negligencia. Los informes judiciales y de medios especializados revelan que su infancia estuvo plagada de episodios de abandono y violencia doméstica. Se ha indicado que su madre, en múltiples ocasiones, lo dejó solo por periodos prolongados, mientras que su padre, además de ausente en gran medida, ejerció comportamientos abusivos que contribuyeron a un entorno familiar altamente inestable. La vida familiar de Nelson no fue sencilla. Contaba con al menos 2 hermanos, siendo su hermana notablemente afectada por estas circunstancias, llegando incluso a tener problemas de audición que marcaron su desarrollo. El ambiente en el que creció, carente de los cuidados y apoyos necesarios, sembró en él una serie de comportamientos delictivos desde muy temprana edad. Según diversos informes, Nelson tuvo múltiples enfrentamientos con la justicia durante su niñez y adolescencia, involucrándose en robos, vandalismo y otros delitos menores que, con el tiempo, evolucionarían hacia crímenes de mayor gravedad. La falta de apoyo familiar, combinada con un entorno social desfavorecido, configuró en Nelson un perfil de riesgo que, lamentablemente, se vería reflejado en su vida adulta. A pesar de los intentos de intervención por parte de autoridades y programas de rehabilitación, el joven nunca logró desviar su camino, cayendo cada vez más en conductas delictivas y violentas. En la etapa adulta, Nelson se vio envuelto en diversas actividades criminales que eventualmente lo llevarían a ser considerado uno de los casos más notorios en el sistema de justicia de Texas. Su historial, que incluía incidentes de violencia dentro y fuera de la prisión, sumado a la acusación de haber participado en el asesinato de un hombre inocente, se convirtió en el preámbulo de su sentencia capital. A lo largo de los años, Nelson afirmó en diversas ocasiones que su conducta era producto de un sistema que lo había fallado desde el inicio, pero la contundente evidencia en su contra selló su destino. En contraste con el oscuro recorrido de Nelson, el Rev. Clint Dobson representaba la esperanza y el compromiso de una comunidad en crecimiento. Clinton Roderick Dobson, conocido simplemente como Clint Dobson, nació alrededor de 1982 o 1983, pues tenía 28 años al momento de su trágica muerte el 3 de marzo de 2011. Su juventud se vio marcada por un profundo compromiso con la fe y el servicio comunitario. Dobson se graduó de Baylor University en 2004, donde cursó estudios en psicología. Posteriormente, profundizó en su vocación ministerial y obtuvo una maestría en divinidad, DIV, en el George W. Truett Theological Seminary. Durante sus años en el seminario, se destacó no solo por su dedicación, sino también por su carisma y capacidad de liderazgo, lo que le valió el reconocimiento de Preacher of the Year en 2008. Estas credenciales académicas y espirituales consolidaron su reputación dentro de la comunidad religiosa de Texas. En el ámbito profesional, Dobson se desempeñaba como pastor en la North Point Baptist Church en Arlington, Texas.
Su labor pastoral no solo consistía en dirigir los servicios religiosos, sino en ser un pilar de apoyo para la comunidad, ofreciendo orientación espiritual, apoyo en momentos difíciles y fomentando la unión y solidaridad entre los miembros de la congregación. Además, en sus ratos libres, se le conocía por su amor por la lectura, su pasión por el béisbol, era un ferviente seguidor de los Texas Rangers, y su afición por compartir momentos con su esposa, Laura Roseman Dobson, a quien había conocido durante su etapa universitaria. La vida y el ministerio de Dobson se caracterizaban por un compromiso inquebrantable con los valores cristianos y un deseo profundo de servir a los demás. Sus esfuerzos en la comunidad y su incansable labor como pastor lo convirtieron en una figura querida y respetada. Sin embargo, el fatídico día del crimen truncó una vida prometedora y dejó una herida imborrable en la congregación y en la comunidad de Arlington. El 3 de marzo de 2011, el destino de 2 vidas se entrelazó de manera trágica en la North Point Baptist Church. Ese día, mientras la comunidad acudía a sus actividades habituales, Nelson irrumpió en el recinto con la intención de cometer un robo. Sin embargo, lo que comenzó como un intento delictivo escaló rápidamente a un acto de violencia extrema. Dentro de la iglesia, Nelson se enfrentó al Rev. Clint Dobson, quien se encontraba en su oficina preparando lo que se esperaba fuera un sermón edificante para la congregación. En un acto brutal, Nelson agredió a Dobson, quien, tras ser golpeado y asfixiado con una bolsa de plástico, perdió la vida de manera violenta y repentina. La brutalidad del ataque se extendió también a Judy Elliott, la secretaria de la iglesia, quien fue severamente golpeada, sufriendo lesiones graves que, a pesar de su supervivencia, dejaron secuelas físicas y emocionales de larga duración. La investigación policial que siguió al crimen fue exhaustiva. Entre los elementos que incriminaron a Nelson se hallaron evidencias forenses, como manchas de sangre en sus zapatos, fragmentos de su cinturón y rastros que lo ubicaban en el lugar de los hechos. Además, se descubrió que Nelson había tomado posesión de objetos pertenecientes a las víctimas, como el laptop del pastor y tarjetas de crédito, lo que reforzó la hipótesis de que el asalto había sido planeado y ejecutado con el propósito de robar. La rapidez con la que se movilizaron las autoridades fue crucial. Apenas pasaron 2 días después del crimen, el 5 de marzo de 2011, cuando la policía local, actuando sobre pistas y evidencia reunida en el lugar, procedió a arrestar a Nelson. Según los informes, fue detenido mientras conducía el vehículo perteneciente a Judy Elliott, el cual contenía varios objetos robados del templo. Este arresto, realizado en un contexto de alta tensión y expectación pública, marcó el inicio de un proceso judicial que se prolongaría durante más de una década. El día del arresto no solo supuso la captura de un sospechoso, sino que también encendió la mecha de un debate nacional sobre la justicia, la pena de muerte y la eficacia del sistema penitenciario en casos de delitos tan atroces. La comunidad, aún en shock por la pérdida del joven pastor y el ataque violento a su secretaria, observaba con asombro cómo los medios de comunicación nacionales y locales daban seguimiento a cada detalle del caso. Tras su arresto, el caso de Stephen Lovey Nelson se abrió paso en los tribunales de Texas, generando una ola de atención mediática debido a la brutalidad del crimen y a la naturaleza de la evidencia presentada. El proceso judicial estuvo marcado por intensas controversias y por el debate sobre la aplicabilidad de la ley de participación, que permite imputar responsabilidad penal a aquellos que, aun sin ejecutar directamente el homicidio, colaboraron en el delito. Durante el juicio, que se inició en octubre de 2012, la Fiscalía presentó una abrumadora cantidad de pruebas que vincularon de manera directa a Nelson con el asesinato del Rev. Clint Dobson y la agresión a Judy Elliott. Entre las evidencias se incluyeron imágenes de cámaras de seguridad, pruebas forenses que demostraban la presencia de sangre de las víctimas en la ropa y los zapatos de Nelson, y testimonios de testigos que relataron haber visto al sospechoso en el lugar del crimen. La narrativa de la Fiscalía fue clara. Nelson, en un acto premeditado y violento, había irrumpido en la iglesia con la intención de cometer un robo, y en el proceso, se había convertido en el autor material de un asesinato y de múltiples agresiones. El acusado, por su parte, sostuvo en varias declaraciones que había actuado únicamente como un observador o mirador durante el robo, intentando desvincularse de la violencia que se desencadenó en la iglesia. Nelson afirmó que otros individuos,
a quienes señaló como cómplices, fueron los verdaderos responsables de la muerte de Dobson. Sin embargo, la evidencia forense y los testimonios de expertos no dejaron lugar a dudas. Las huellas, los rastros y las declaraciones de los peritos apuntaban inequívocamente a su participación directa en el crimen. La controversia también se vio alimentada por el historial delictivo y el turbulento pasado de Nelson, el cual fue usado por la Fiscalía para demostrar la predisposición del acusado hacia la violencia y el incumplimiento de las normas sociales. Durante el juicio se pusieron en relieve episodios de su infancia y adolescencia, donde la falta de cuidados y el ambiente abusivo se reflejaron en una conducta delictiva que fue escalando en gravedad con el paso de los años. Finalmente, tras semanas de testimonios, alegatos y la presentación de pruebas concluyentes, el jurado emitió su veredicto. El 16 de octubre de 2012, todos los miembros del jurado acordaron de manera unánime imponer la pena de muerte a Stephen Lovey Nelson por el asesinato capital del Rev. Clint Dobson y por la agresión agravada a Judy Elliott. La sentencia fue recibida con júbilo por parte de los familiares de las víctimas y con protesta por grupos de derechos humanos y defensores de la pena de muerte, quienes argumentaban que el sistema de justicia debía contemplar alternativas en casos de individuos con un pasado marcado por traumas y negligencia. La sentencia capital, que se convirtió en uno de los casos más comentados de la última década en Texas, fue confirmada tras múltiples apelaciones que intentaron, sin éxito, revertir la condena. Nelson presentó diversas instancias de recurso, argumentando la ineficacia de su defensa legal y señalando supuestas irregularidades en el proceso judicial. Sin embargo, tanto los tribunales estatales como la Corte Suprema de Estados Unidos rechazaron sus apelaciones, dejando en firme la decisión de imponer la pena de muerte. Después de más de 13 años en el corredor de la muerte, el destino de Stephen Lovey Nelson se selló en una fecha que muchos esperaban con inquietud y expectación. El 5 de febrero de 2025, en la unidad estatal de Huntsville, Texas, Nelson fue llevado a la ejecución por inyección letal, un método que, aunque controvertido, sigue siendo el estándar en el estado. La ejecución se realizó en un ambiente de solemnidad y vigilancia, en el que familiares, funcionarios y representantes de la prensa nacional estuvieron presentes para documentar el último acto de un proceso que había capturado la atención del país. En sus últimos momentos, Nelson pronunció unas palabras que, según los informes, pretendían transmitir serenidad y aceptación ante su destino. Entre sus declaraciones se escuchó: "No tengo miedo. Estoy en paz. Vamos, alcaide", manifestando, en su forma propia, una mezcla de resignación y desafío frente a la fatalidad de su sentencia. El proceso de inyección letal consistió en la administración de una dosis letal de pentobarbital, un sedante de alta potencia, que provocó la paralización y, finalmente, la muerte del condenado. La ejecución transcurrió en aproximadamente 24 minutos, durante los cuales se pudo observar el deterioro progresivo de Nelson hasta su declaración de fallecido. El operativo fue calificado de eficiente y sin contratiempos, a pesar de las polémicas que en ocasiones rodearon el método en otros casos a nivel nacional. La ejecución de Nelson marcó la segunda pena de muerte aplicada en Estados Unidos durante el año 2025 y la primera en Texas, un estado conocido por la rigurosidad con la que implementa la pena capital. Para muchos, este acto representó el cierre de un capítulo doloroso para la familia del Rev. Clint Dobson, quienes, a través de declaraciones públicas, expresaron su deseo de que la justicia prevaleciera. En un comunicado, familiares de Dobson afirmaron: "Como familia, elegimos recordar y honrar la vida de Clint en lugar de centrarnos en el dolor causado por su asesino". No obstante, el caso de Nelson continuó generando controversia entre grupos de derechos humanos, activistas contra la pena de muerte y diversos sectores religiosos, quienes argumentaban que la ejecución no abordaba las raíces del problema ni ofrecía una verdadera solución a la violencia social. Para estos críticos, la ejecución era el resultado de un sistema que, a pesar de sus esfuerzos de rehabilitación, había fallado en brindar una oportunidad de redención a un individuo marcado por una infancia llena de traumas. A lo largo del operativo, se pudo notar el ambiente cargado de emociones encontradas. Por un lado, la sensación de justicia cumplida para aquellos que perdieron a seres queridos en el violento asalto, y por otro,
La crítica a un sistema que no ofreció alternativas para tratar los problemas subyacentes de la violencia y el abandono en comunidades vulnerables. El caso de Stephen Lorraine Nelson es, sin duda, uno de los episodios más dolorosos y controversiales en la historia penal reciente de Texas. Desde su trágica infancia en Ada, Oklahoma, hasta la culminación de su vida en la silla eléctrica, o, en este caso, mediante la inyección letal, la historia de Nelson es un recordatorio de los múltiples factores que pueden conducir a un desenlace fatal. Su entorno familiar, marcado por la negligencia y el abuso, sumado a una serie de decisiones personales y circunstancias adversas, lo empujaron a un camino delictivo que, finalmente, lo condenó a la pena máxima. El brutal asesinato del Reb Clint Dobson, un joven pastor dedicado y prometedor, simboliza la colisión de dos realidades extremas: la inocencia y el servicio comunitario, frente a la violencia y la desesperación de una vida rota. Dobson, con tan solo 28 años, se había destacado como un faro de esperanza para su congregación, y su pérdida dejó un vacío irreparable en la comunidad de Arlington. Su vida, forjada en la excelencia académica y el compromiso espiritual, contrastaba dolorosamente con el destino de Nelson, cuyo recorrido estuvo marcado por la adversidad y el rechazo desde muy temprana edad. El proceso judicial que siguió al crimen fue largo y polémico, reflejando las tensiones existentes en torno al uso de la pena de muerte en Estados Unidos. A lo largo de más de una década, Nelson permaneció en el corredor de la muerte, en un constante estado de espera y apelaciones que, en última instancia, no pudieron revertir la decisión de condenarlo. La sentencia, emitida en octubre de 2012, y la ejecución realizada en febrero de 2025, son el reflejo de un sistema que, pese a las voces disidentes y las llamadas a la reforma, continúa aplicando la pena capital como medida de justicia en los casos más atroces. Para la sociedad, el caso de Stephen Lorraine Nelson plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad individual, la influencia del entorno en la conducta delictiva y la eficacia de los sistemas de justicia y rehabilitación. ¿Es posible que un individuo, formado en un entorno tan hostil y carente de amor, encuentre alguna oportunidad real de redención? ¿Debería la sociedad centrarse más en prevenir que en castigar, abordando las raíces de la violencia y la exclusión social? Estas interrogantes siguen siendo objeto de debate en foros académicos, políticos y comunitarios, y el caso de Nelson se erige como un ejemplo paradigmático de las complejidades que rodean la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Desde la perspectiva de los medios, el reportaje sobre Nelson ha servido para evidenciar las tensiones inherentes a un sistema que, por un lado, busca ofrecer justicia a las víctimas y sus familias, y por otro, se enfrenta a críticas sobre la ética y la efectividad de castigar con la muerte. En medio de estos debates, la historia de Nelson se inscribe en la memoria colectiva como una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia social y la urgente necesidad de reformas que aborden las causas profundas de la delincuencia. En definitiva, el caso de Stephen Lorraine Nelson es una historia de contrastes. Por un lado, la tragedia de una vida desperdiciada y el impacto devastador en una comunidad, y por otro, la persistente búsqueda de justicia en un sistema que, a pesar de sus fallas, continúa defendiendo la pena capital como respuesta a los crímenes más atroces. Mientras la memoria del Reb Clint Dobson perdura en los corazones de quienes lo conocieron y amaron, la historia de Nelson se convierte en un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando el abandono, la violencia y la falta de oportunidades se combinan en un camino sin retorno.